es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Dios lo bendiga, amados hermanos, Iglesia de Jesucristo. Una vez más, Dios nos brinda estar en esta noche para poder tener un tiempo de meditación de su palabra, un tiempo, aleluya, o donde podemos estudiar, aleluya, su palabra en el nombre que es sobre todo nombre. Y en esta noche, amados hermanos, quería compartir una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, el versículo 7 y 8. Mi mensaje en esta noche es acerca del espíritu de estupor. Amén. El espíritu de estupor, leyendo las escrituras, me llamó la atención acerca de este espíritu. Y meditando en ella, entonces vamos a ver cómo actúa este espíritu de estupor. Amén. ¿Qué es lo que procede de este espíritu de estupor? ¿Y cuál es la sanidad, aleluya, que la Biblia nos demuestra o nos trae para poder, aleluya, contrarrestar, amén, a todo este espíritu que muchas de las ocasiones, aleluya, su principal objetivo es la iglesia de Jesucristo, es los creyentes que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, vamos a entregar este tiempo en la preciosa mano del Señor, que sea Él, amén, tomando este momento para hablar a nuestras vidas, amén, para ministrar a nuestras vidas, amén, para la gloria de su nombre. Vamos a
a orar en este tiempo, amén, para que Dios tome el control de todas las cosas. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te presentamos este tiempo precioso y maravilloso en el cual, Señor, vamos a compartir tu palabra, Señor. Esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra, Dios mío, aleluya, que no vuelve vacía, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, bendice a cada oyente en esta hora, Señor. Aleluya, extiende tu mano milagrosa, extiende tu mano sanadora, libertadora, Señor, aleluya. Y que tu Santo Espíritu, Dios mío, dé testimonio en este momento para tu eterna gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos al libro de Romanos, capítulo 11, el versículo 7 y el versículo 8. Y vamos a hablar acerca del espíritu de estupor. Amén. Como había dicho, cómo actúa el espíritu de estupor en la vida, aleluya, de los creyentes. Amén. Aleluya, cómo actúa, cuáles son los síntomas, aleluya, y qué hace ese espíritu de estupor, aleluya, en la vida de los creyentes, y también cómo debemos nosotros, aleluya, contrarrestar, reaccionar, buscar, en otras palabras, el antídoto, la sanidad, la medicina para este espíritu de estupor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Entonces vamos al libro de Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8. Y vamos a leer: ¿qué pues lo que buscaba Israel no la ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. El versículo 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Gloria al nombre de Jesús. Dios mismo es quien dio espíritu de estupor al pueblo de Israel, y ese es un pueblo que en este momento están prácticamente espiritualmente sordos, ciegos. Aleluya. Por eso muchas veces les hablan del Señor, le predican de Cristo y no oyen, no aceptan, no creen, porque están bajo un espíritu de estupor. Gloria al nombre de Jesús. Pero vamos a ver qué es lo que significa el espíritu de estupor, porque la misma palabra más abajo ya nos está diciendo que es ojos que no vean y oídos con que no oigan. Que es que la palabra estupor, aleluya, significa, es el estado de una persona, es el estado de una persona que está imparcialmente inconsciente, debido a la disminución de las funciones mentales y físicas. Que es que esta persona está prácticamente anestesiada, está prácticamente dormida, amén, de sus facultades mentales y físicas. Está prácticamente dormida, parcialmente dormida, aunque lo vemos que está despierto, aunque lo vemos que camina, se mueve, pero espiritualmente esta persona está bajo un sueño, amén, un adormecimiento, una pasividad. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y una disminución de las funciones mentales, físicas, y que disminuye también las capacidades de dar respuestas, amén, y a los estímulos, que es una persona prácticamente que le cuesta reaccionar. Gloria al nombre de Jesús. Es una persona que prácticamente no está, sus estímulos físicos, espirituales, están sedados, están anestesiados. Gloria al nombre de Jesús. Y estupor también tiene varios sinónimos. También podemos decir el espíritu de estupor significa aturdimiento, es una persona que está aturdida. También significa letargo, también es una persona que le cuesta reaccionar. Gloria al nombre de Jesús. También significa insensibilidad,
como había dicho, adormecimiento, pasividad, también podemos decir enfriamiento, gloria al nombre del Señor, endurecimiento, ceguera y también sordera. Claro que todo eso estamos hablando en un sentido espiritual, gloria al nombre de Jesús. Estamos hablando en un sentido espiritual, que una persona que está bajo el espíritu de estupor es una persona que está prácticamente adormecida, está bajo un sueño profundo, está bajo una pasividad, amén, una sonolencia. Es una persona que sus estímulos espirituales, sus 5 sentidos físicos y espirituales están dormidos. Le cuesta reaccionar a la palabra de Dios, a los estímulos del Espíritu, le cuesta reaccionar a la vida de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Por eso esa persona, aleluya, prácticamente está bajo un sueño profundo. Aleluya. Y eso es peligroso para el creyente en este tiempo, en esta era que cual nos vivimos. Gloria al nombre de Jesús, porque el Señor vino para libertarnos. Amén. Dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. Y estamos aquí en este momento, aleluya, para compartir la palabra del Señor, para que nosotros podamos ver cómo está nuestra vida espiritual. Si estamos realmente bajo este espíritu, bajo estas influencias del espíritu de estupor, o que realmente nuestra vida espiritual es sana. Amén, es productiva, es fructífera. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces, aleluya, vamos a ver realmente cuáles son los síntomas, amén, de este espíritu de estupor en la vida de aquellos, amén, que realmente sirven al Señor, que han aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Aleluya. Y el objetivo del espíritu de estupor es limitar, amén, es limitar a la capacidad de oír la palabra de Dios y obedecerla. Esa es una de las funciones que hace el espíritu de estupor, es limitar la capacidad en los hijos de Dios para escuchar la palabra de Dios y poder obedecerla. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Y este espíritu es el que provoca en nuestras vidas, en la vida de aquellos que dan lugar, amén, dan lugar a este espíritu, amén, provoca la insensibilidad, la indiferencia, provoca la tibieza, amén, hacia las cosas del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Podemos ver muchos creyentes en las iglesias, aleluya, y cantan, alaban, pero realmente muchos de ellos están fríos, muchos de ellos están tibios, muchos de ellos, aleluya, no están reaccionando la sensibilidad del Espíritu, amén, la voz del Señor, no saben diferenciar, ya no hacen diferencia entre lo bueno y lo malo. Gloria al nombre de Jesús. En los cultos, aleluya, muchos de ellos están dormidos. Su vida de oración está muerta. La meditación de la palabra prácticamente no tiene deseo o anhelo por las escrituras. Son personas, amados hermanos, que prácticamente viven bajo un espíritu de estupor, bajo un espíritu de letargo, bajo un espíritu de adormecimiento, de sueño. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y amados hermanos, ¿cuáles son los síntomas del espíritu de estupor? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo nosotros podemos, amén, en nuestra propia vida, amén, poder, amén, ver y poder meditar, si se puede decir, amén, en nuestra vida espiritual, como nosotros estamos sirviendo al Señor, amén, si realmente podemos estar bajo una influencia de un espíritu de sonolencia, de un espíritu de letargo, de un espíritu de adormecimiento. Aleluya, aquí es este espíritu de estupor. Gloria al nombre de Jesús.
Uno de los primeros síntomas, amados hermanos, que podamos encontrar en la palabra de Dios, que actúa este espíritu de estupor, es la incapacidad para entender la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros como hijos de Dios, creyentes en el Señor, que hemos sido lavados con su sangre, amén, que hemos nacido de nuevo, y que muchos de nosotros llevamos años en el Evangelio, servimos al Señor, muchos de ellos en el ministerio, muchos de ellos, aleluya, están, aleluya, de una forma parcial o completa en la obra del Señor, pero muchos de ellos, aleluya, le cuesta, aleluya, entender la palabra del Señor. Escuchan la palabra, pero no entienden, no comprenden realmente qué es lo que la palabra le está diciendo, qué es lo que el predicador está enseñando. Gloria al nombre de Jesús, porque su mente está bajo una opresión, bajo una influencia de este espíritu de estupor que le da la incapacidad de poder entender lo que están oyendo, lo que están escuchando. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a no estar bajo esta condición. Amén. Podemos estar sentados en la iglesia, escuchar la palabra de Dios, pero no estamos entendiendo nada. Que en el final, aleluya, de la reunión nos puedan decir qué es lo que se ha predicado y nosotros no poder recordar realmente qué es lo que se ha hablado. Porque nuestra mente estaba divagando en todo el recoger el mensaje, nuestra mente estaba divagando, nuestra mente estaba bajo pensamientos, aleluya, que realmente no venían a cuenta en este momento. Gloria al nombre del Señor. Y vamos al libro de Marcos capítulo 8. El libro de Marcos capítulo 8. Tenemos una porción de las Escrituras que nos dice lo siguiente. Marcos capítulo 8 versículo 14. Dice así. Leemos el 13 para poder entenderlo. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y el versículo 18 dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Gloria al nombre de Jesús. El Señor les estaba hablando acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes. No le estaba hablando, amén, que del pan, porque ellos no habían traído pan. Ellos habían entendido otra cosa. El Señor estaba hablando de otra cosa y ellos estaban entendiendo otra cosa. Gloria al nombre de Jesús. Ojalá eso no suceda con nosotros, amados hermanos, que estamos escuchando la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios y que realmente nuestra mente, nuestro entendimiento no está entendiendo lo que estamos leyendo. Es un peligro, amados hermanos, es un síntoma que realmente estamos bajo una influencia, amén, de un espíritu de estupor, amén, que viene a cegar nuestro entendimiento, que viene a cegar, amén, nuestros oídos, a cerrar nuestros oídos, para que nosotros no podamos entender y comprender la palabra de Dios. Ese es uno de los síntomas que este espíritu de estupor trae a la vida de los creyentes, en medio de las congregaciones, en medio de muchos hogares de creyentes, amados hermanos, que han dado lugar a este espíritu. A gloria al nombre de Jesús. Y que leen y no entienden, escuchan y no entienden, y pueden oír predicaciones,
pero no recuerda, no entiende realmente qué es lo que la palabra de Dios le está diciendo. Y no estoy hablando de recién convertidos, estoy hablando creyentes que llevan tiempo en el Evangelio, que ya deberían ser maestros, y sin embargo les cuesta entender y comprender muchas veces las Escrituras. Gloria al nombre de Cristo. Vemos que el libro de Hechos, el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Dice que el espíritu, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean y ni entiendan, aleluya, la verdad del Evangelio. Así, amados hermanos, están muchos, amén, infelizmente creyentes, infelizmente aquellos que habían nacido de nuevo, que realmente habían sido libres, pero en algún momento u otro se han despistado y están bajo esta influencia de este espíritu de estupor. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a que podamos realmente autoanalizarnos y poder reaccionar, amén, acerca de esta influencia, porque, amados hermanos, es muy triste que nosotros estamos leyendo y no podamos entender las Escrituras. Es muy triste que nosotros estamos escuchando el mensaje en la iglesia con nuestro pastor, nuestra pastora, algún hermano, y que realmente llegar al final y no entender nada de lo que hemos escuchado, hemos aprendido en este día. Que Dios nos ayude, amados hermanos, aleluya, a ver y autoanalizar que realmente estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Porque tenemos el Espíritu de Dios, amén, es el que nos da luz, amén, para poder entender esas Escrituras. Es el Espíritu de Dios. Pero si nosotros leemos y no entendemos, algo pasa. Algo no va bien en nuestras vidas, algo está sucediendo, algo está impidiendo que nosotros entendamos y comprendamos lo que estamos escuchando y que estamos leyendo. Gloria al nombre de Jesús. Ese es uno de los síntomas que trae el espíritu de estupor, amén, en la vida de los creyentes. Y el segundo síntoma, alabado sea, es la capacidad de creer a Dios. El primero es la incapacidad, amén, de poder entender la palabra de Dios. Y el segundo es la incapacidad de poder creer a Dios. Y aunque Dios está obrando, muchas veces somos incapaces de creer que Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. No solamente este espíritu venga a cerrar nuestros ojos, trayendo ceguera, también viene a traer sordera. Gloria al nombre del Señor. Y vamos al libro de Juan capítulo 12. El Evangelio de Juan capítulo 12. Vamos a encontrar una porción de las Escrituras que dice Juan capítulo 12, el versículo 37 al 40. Dice el siguiente, Juan 12, el 37 al 40, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podrían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice que el Señor no pudo hacer muchos milagros, aleluya, en aquel momento. ¿Por qué? Porque estaban, aleluya, bajo una influencia, bajo un espíritu de estupor. Amén, gloria al nombre de Jesús. Porque el versículo 39 dice: por eso no podían creer. Aleluya. ¿Por qué? Porque sus oídos, sus ojos habían sido cegados.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Y esperamos, amado hermano, que realmente en este tiempo, que realmente muchos de nosotros no tengamos, aleluya, nuestros oídos cerrados, nuestros ojos vendados. Amén. Y Dios está obrando en medio de su pueblo. Dios está obrando en medio de su iglesia. Y muchos de nosotros estamos bajo ese espíritu y no creemos. Vemos Dios sanando, vemos Dios libertando, vemos Dios añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Vemos Dios bendiciendo a su pueblo, y muchos de nosotros realmente vivimos bajo una indiferencia, bajo una apatía, y no creemos lo que Dios está haciendo. Gloria al nombre de Jesús. Eso es como si fuera tú estabas bajo una influencia, un espíritu de estupor que nos está adormeciéndonos, que está cegándonos, ensordeciendo nuestros sentidos espirituales. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a que realmente, porque Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él sigue haciendo milagros. Dios sigue siendo el Dios de maravilla. Dios sigue bendiciendo a su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo, porque los pensamientos de Dios son de bien, no de mal, para su iglesia, para sus hijos. Gloria al nombre del Señor. Y en este momento el Señor no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque sus oídos, sus ojos estaban cerrados. Y el Señor no pudo hacer muchos milagros. Ojalá, amados hermanos, que en este tiempo nosotros no estamos bajo este tipo de espíritu, bajo este tipo de influencia que viene a cegar, amén, y a entorpecer, amén, la obra que el Espíritu Santo está queriendo hacer o realizar en medio de su iglesia, en medio de su casa. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y otro síntoma que podamos nosotros, aleluya, encontrar en las Escrituras, aleluya, que cómo es que que actúa este espíritu de estupor, el síntoma del espíritu de estupor. Vemos, el primero es la incapacidad de entender la palabra de Dios. Vemos que es la incapacidad de poder creer a Dios. Aunque Dios está obrando, muchas veces somos incapaces de creer en lo que Dios está haciendo, lo que Dios está realizando. Gloria al nombre de Jesús. Y el otro síntoma es que perdemos, amén, el interés por la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Se pierde el apetito por la palabra de Dios. Amén. Nos entra una amnesia por la palabra. Entonces eso es un síntoma que realmente estamos bajo una influencia de un espíritu de estupor. Amén. Un espíritu de estupor es un espíritu de sueño prácticamente. Estamos bajo un aturdimiento, bajo una pasividad, bajo un enfriamiento, bajo una ceguera espiritual, espiritualmente hablando. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y eso, y podemos ir a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Las Escrituras nos dice lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, inicia el versículo diciendo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? Es la misma palabra del Señor. Y el versículo está diciendo que desear, que nosotros debemos desear. Amén. Nosotros como creyentes debemos desear escuchar la palabra de Dios. Nosotros como creyentes debemos desear y escudriñar la palabra de Dios. Cuando realmente llegamos a un momento que realmente ya nuestro espíritu no desea escuchar la palabra de Dios, cuando llegamos a un nivel que ya nosotros no deseamos escudriñar la palabra de Dios, ahí, amados hermanos, hay un peligro, hermano. Hay un peligro, porque estamos
puede ser que estamos siendo bajo a un espíritu de estupor que nos está robando, amén, el deseo por la misma palabra del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Aleluya, porque la Biblia dice que nosotros debemos desear, el creyente debe desear leer las Escrituras, debe desear escuchar el mensaje del Evangelio. El creyente debe desear, gloria al nombre de Jesús, estos 66 libros. Pero cuando realmente en nosotros no hay este deseo, este anhelo, amén, por las Escrituras, entonces hay una luz roja que se está encendiendo en nuestras vidas, que realmente hay un espíritu detrás, que es el espíritu de estupor, el espíritu de adormecimiento, el espíritu de sueño, aleluya, este espíritu de enfriamiento, de aturdimiento, aleluya, que nos está robando nuestra fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Y otro síntoma también que nos muestra las Escrituras, aleluya. El primero que hemos visto es la incapacidad de poder entender las Escrituras. Amén. Leemos pero no entendemos. Ese es un peligro, hermanos. Como que un creyente que tiene el Espíritu de Dios, el que inspiró las mismas Escrituras, que cuando vamos a leer no entendemos lo que estamos leyendo. Eso es un peligro, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Y el segundo es la incapacidad de creer a Dios. Amén. Estamos viendo a Dios obrando en la vida de su iglesia y nosotros no creer que Dios está haciendo su obra. Dios está haciendo su obra dentro de la iglesia, aunque las cosas muchas veces no son favorables, pero Dios está obrando dentro de su obra. Dios ama a su iglesia porque Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Que es su iglesia y Él está edificando su iglesia y Él está obrando en su iglesia. Él está añadiendo, aleluya, aquello, aleluya, que donde se salvo. Él está quitando, amén, aquello que realmente está de más. Gloria al nombre de Jesús. Pero infelizmente muchos de los que estamos dentro de su iglesia no estamos creyendo que lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando. Amén. Y el tercero es que perdamos el interés por la palabra de Dios. Cuando no tenemos interés, amén, podemos tener interés por todo lo que no está a nuestro alrededor. Aleluya, nuestro corazón se motiva, nuestro corazón se alegra. Amén. Pero cuando es para leer las Escrituras, nos da sueño. Cuando es para leer las Escrituras nos da, amén, una mala gana. No tenemos esta gana, no tenemos este anhelo, porque la Biblia dice que su palabra es como miel, amén, y la miel es sabrosa, es dulce. Y cuando nosotros, amados hermanos, no tenemos este deseo, este anhelo, esta dulzura de venir a escudriñar su palabra, hay una luz roja encendiendo, amados hermanos, que debemos, amén, tomar medidas. Amén. Hay una influencia de un espíritu de estupor. Y el cuarto síntoma que podemos encontrar también es la insensibilidad. Amén. La insensibilidad. Gloria al nombre del Señor. Perdemos la sensibilidad, amén, del Espíritu Santo. Perdemos la sensibilidad de Dios. Gloria, Dios nos habla y ya no escuchamos. Dios nos llama, amén, y ya no escuchamos. Dios nos está seduciendo y ya no percibimos que realmente Dios nos está llamando. Dios nos está, aleluya, seduciéndonos. Perdemos toda sensibilidad de las cosas del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Amén. Ya no escuchamos su voz, ya no sentimos su presencia, aleluya, y muchas veces estamos dentro de las iglesias, muchas veces nos congregamos, pero realmente, aleluya, muchos de los que están ahí no sentimos su presencia, no oímos su voz. No estoy hablando, amén, una voz audible, sino estoy hablando de esta voz, amén, que viene
amén, que viene por medio de su palabra, y también esta voz que viene, amén, cuando Dios nos habla por medio de su espíritu, a nuestro espíritu más adentro. Porque dice la Biblia, aleluya, que los hijos de Dios, amén, son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios mismo dará testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando perdemos esta sensibilidad que el Señor nos habla a nuestro espíritu, algo no va bien, algo está pasando, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y vamos al libro de Efesios, el libro de los Efesios, capítulo 4. El libro de los Efesios, capítulo 4. Y vamos a encontrar en el versículo 17 al 19. Efesios, capítulo 4, del 17 al 19 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, amén, corrompido, embotado, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice las Escrituras, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Gloria al nombre de Jesús. Esta es una condición ya extrema. Gloria al nombre de Cristo. Cuando perdemos la sensibilidad, oh Dios mío, ya la voz del Señor no escuchamos. Ya no sabemos diferenciar entre bueno y lo malo. Y en nuestras palabras, amén, es cuando salimos del armario. Ya practicamos el pecado ya abiertamente. Ya no nos escondemos. Perdemos la vergüenza. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos perdido toda sensibilidad, hermanos. Y cuando perdemos toda esta sensibilidad, amén, es porque nuestro corazón se ha endurecido. Y cuando el corazón se endurece, amén, ya no hay sensibilidad del Espíritu. No hay sensibilidad de las cosas del Señor. Y ya el pecado para nosotros es como si fuera algo normal. Dios no quiere redarguir, pero ya nosotros no escuchamos, ya nosotros no vemos, porque estamos prácticamente endurecidos, hemos perdido toda sensibilidad, amén, de las cosas del Señor, de las cosas del Espíritu. Su voz ya no sabemos de diferenciar, su presencia ya no sentimos. Oh Señor, que Dios nos ayude, amados hermanos. Eso es uno de los síntomas que podamos estar bajo una influencia de un espíritu de estupor, un espíritu de sonolencia, de aturdimiento, amados hermanos, que nos roba toda sensibilidad. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo puede entrar este espíritu de estupor en nuestras vidas? ¿Cómo puede entrar este espíritu, esta influencia en la vida del creyente? ¿Cómo puede eso afectar a nuestra vida? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Primero es cuando dejamos entrar el pecado en nuestras vidas. Cuando dejamos entrar el pecado en nuestras vidas, entonces estos espíritus toman pose prácticamente de todo nuestro ser, de todos nuestros sentidos espirituales. Amén, porque cuando dejamos entrar el pecado es como si tuviéramos abrir la puerta a mismo los demonios, porque la Biblia dice: no des lugar al diablo. Y si le demos lugar es porque va a entrar, es porque va a tomar posesión, va a tomar un lugar que realmente no le corresponde. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo entran estos espíritus con esas influencias en nuestras vidas? Cuando dejamos entrar el pecado en nuestras vidas. Entonces mira lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos,
capítulo 3, Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, el versículo 13 dice el siguiente. Dice así: antes exhorto los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que lo que hace el pecado es que endurece nuestro corazón. El pecado endurece nuestra sensibilidad espiritual, endurece nuestros 5 sentidos espirituales. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando ya una persona está con el corazón endurecido, amén. Y eso, ¿por qué? Por causa del pecado. Entra el pecado. Y cuando entra el pecado, perdemos la sensibilidad. Amén. Gloria al nombre de Jesús, de las cosas espirituales. Ya no tenemos ganas de orar, ya no tenemos ganas de congregarnos, ya no tenemos ganas de reunirnos con los hermanos. Amén. Ya no tenemos ganas de leer su palabra. Aleluya. Ya no tenemos ganas de acercarnos, amén, a este hermano, aleluya, a esta hermana. Amén. Porque sabemos que ya nuestra condición, aleluya, no está bien delante del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido a causa del pecado. Porque hemos dado lugar al pecado y el pecado endurece el corazón. El pecado endurece nuestros sentidos espirituales. Amén. Y eso, amén, lo que hace es que estamos bajo un espíritu de estupor sobre nuestras vidas. Amén. Nos cega los ojos, nuestros ojos espirituales. Nos tapa nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos espirituales se quedan embotados y no podemos percibir, ni entender, ni comprender. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Oh Dios mío. También, amados hermanos, ¿cómo entran esos espíritus en nuestras vidas? Cuando rechazamos la voz de Dios constantemente. Dios habla a su pueblo, amén, de una forma directa, de una forma indirecta. Dios habla, Señor, principalmente a su pueblo por medio de su palabra. Amén. Él puede hablar por medio de sueños, puede hablar por medio de revelaciones. Pero Dios, aleluya, principalmente a su pueblo, Él habla por medio de su palabra, amados hermanos. Y cuando muchas veces nosotros rechazamos la voz del Señor una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, amados hermanos, qué peligro es esto, amados hermanos. Amén. Porque en el mismo libro de Hebreos capítulo 3, el versículo 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuando oyemos la voz del Señor, que nosotros no podemos endurecer nuestros corazones. Aleluya. Porque eso lo que va a hacer es que el espíritu de estupor pueda tomar posesión, pueda tomar, aleluya, tener esa influencia sobre nuestras vidas, amados hermanos. Cuando nosotros dejamos, aleluya, que el pecado entre en nuestras vidas, estos espíritus toman prácticamente toda influencia en la vida de aquellos que realmente dejan entrar esos espíritus. Cuando, aleluya, dejamos de oír la voz del Señor, amén, rechazamos su voz. Aleluya, no queremos escuchar su voz, su mensaje, aleluya. Entonces eso da lugar, amados hermanos, a que realmente podamos estar escuchando otra voz, otros espíritus que no sean del Señor. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude, amados hermanos. Amén. Y a la otra manera que sus espíritus puedan tomar lugar, amén, puedan tomar lugar, puedan tomar posesión, aleluya, en nuestras vidas, en la vida, amén, de aquellos, aleluya, que realmente siguen al Señor, sirven al Señor, es cuando descuidamos la comunión con el Señor, amados hermanos. Cuando dejamos, amén, de que el pecado entre en nuestras vidas,
cuando dejamos de escuchar la voz del Señor y cuando perdemos, descuidamos nuestra comunión con el Señor, esta comunión viva, diaria, amén, con el Señor. Esto, amados hermanos, podemos dejar que este espíritu, amén, pueda tomar posesión de nuestros sentidos, amados hermanos. En el nombre de Jesús. Entonces, aleluya, es cuando nosotros menguamos en nuestra vida de oración, menguamos en escudriñar las Escrituras, menguamos en congregarnos, aleluya. Y todo eso, amados hermanos, hace con que podemos estar dando lugar a estos espíritus de estupor, este espíritu de enfriamiento, de pasividad, de incredulidad, de duda. Gloria al nombre de Jesús. Este espíritu de sueño que realmente muchos, aleluya, están dentro de las iglesias y están dormidos. Aleluya, escuchan el mensaje, muchos de ellos están dormidos. No hablo que realmente de un sueño que un día cualquier uno pueda tener un día malo y puedes quedar dormido, pero hablo de este sueño que siempre cuando se va a predicar el mensaje del Señor, esa persona se queda dormida. Siempre que esa persona va a leer las Escrituras, le ven un pesadumbre y se queda dormido. Cuando esa persona va a orar, se queda dormido. Amados hermanos, esto no es normal. Gloria al nombre de Jesús. Cuando vamos a leer, no entendemos, no comprendemos. Aleluya. Esos, amados, tenemos que luchar y pelear contra estas influencias. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y amados hermanos, para cortar el tiempo, amén. ¿Cuál es la medicina para sernos sanados, para sernos liberados? Amén. ¿Cuál es la medicina que nos muestra las Escrituras? Amén. Para sernos liberados y sanados, amén, de estas influencias, amén, de este espíritu de estupor, de este espíritu de letargo, de este espíritu, amados hermanos, que viene a cegar nuestros ojos espirituales, ensordecer nuestros oídos espirituales, amén, que viene a embotar nuestros 5 sentidos espirituales para no entender, para no comprender, para no recordar, amén, y que nos lleva a una pasividad, a una vida de sonolencia, no reagimos a los estímulos que el Espíritu de Dios nos da, amén. ¿Qué es lo que podamos hacer? Amén. Es cuando nosotros podamos tener una relación, amén, viva y fluida con Dios. Amén. Nuestra relación con el Señor debe ser viva, amén, y fluida, amén. Gloria al nombre de Jesús. Sabemos que el Evangelio no es una religión, sino una relación, amén. Y esta relación conlleva, amén, una vida, amén, de relación entre Dios y el creyente, amén. Y tenemos una vida de relación por medio de la oración, una vida de comunión por medio de las Escrituras, amén, una vida de oración por medio de la alabanza, una vida de comunión con eso por medio de la obediencia a su palabra. Todo eso, amados hermanos, nos lleva, amén, con que estos espíritus no tengan lugar ni influencias en nuestras vidas. Cuando tenemos una vida, amén, una comunión con el Señor, una comunión que es viva, amén, fluida, diaria con el Señor. También, amados hermanos, cuando vivimos una vida constante de confesión y arrepentimiento y consagración, amén. Porque, amados hermanos, porque todos nosotros pecamos, sea consciente o inconscientemente. Aleluya. Por eso todos los días debemos ir a la presencia de Dios, amén, para que seamos limpiados por Él, amén, confesar nuestros pecados, amén, arrepentirnos de aquello que realmente muchas de esas cosas son que nosotros hemos hecho inconscientemente. Gloria al nombre de Jesús, sean por palabras, hechos, amén, o pensamientos muchas veces, aleluya, porque pecamos contra Dios y por eso es necesario que siempre debemos ir a la presencia del Señor,
amén, buscando esa confesión, este arrepentimiento y esa consagración para que podamos ser, amados, sanados, amén, de toda influencia maligna, de toda influencia, de todos esos espíritus malignos que vienen a afectar a nuestras vidas, amén, que nos quiere impedir que nosotros podamos progresar y caminar en el Señor. El Salmo 19, versículo 12. El Salmo 19, versículo 12 nos dice el siguiente. Nos dice el siguiente, el Salmo 19, versículo 12. Dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aleluya. El Señor dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero el salmista sigue diciendo: líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que son ocultas que nosotros no sabemos. Y muchas veces pecamos delante de eso. Y la Biblia dice: el que confesare sus pecados, amén, se apartará, alcanzará misericordia. Amén. Por eso es de capital importancia que vengamos a la presencia del Señor, amén, de una vida diaria de arrepentimiento y confesión y consagración, amén, en la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que va a traer, amén, esta vida, amén, esta relación fluida, constante con el Señor? ¿Qué es lo que va a traer una vida de consagración, de arrepentimiento y confesión diaria en la presencia del Señor? Amén. Lo que va a provocar todo eso es lo que nosotros vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 3. El libro de los Hechos, capítulo 3. El libro de los Hechos, capítulo 3. El versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Lo que va a suceder es que va a venir tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Va a venir esa frescura del Espíritu, amados hermanos. Va a venir esa frescura que realmente muchos de nosotros la necesitamos. Gloria al nombre de Jesús. Muchos servimos, amén, estamos cansados, muchos servimos de una forma mecánica, muchos servimos, amén, de una forma, aleluya, para aparentar, para demostrar, amén, pero realmente es porque nos falta esta frescura del Espíritu, nos falta ese refrigerio, amén, esta frescura que viene a traer, amén, este fervor, este nuevo aliento, amén, gloria al nombre de Jesús. Y todo eso solo viene, amén, cuando tengamos una vida de comunión diaria con el Señor, una vida de confesión, de arrepentimiento, de consagración en la presencia del Señor. Entonces vendrá un tiempo de refrigerio, donde seremos renovados, seremos restaurados. Alabado sea el nombre de Jesús, de todas esas influencias malignas que vienen a aturdir y a perturbar nuestras vidas. Hay poder en la sangre del Señor. Aleluya. Así, amados hermanos, hay muchas más cosas, pero vamos a dejarlo por aquí. Gloria al nombre de Jesús. Es como había empezado, el espíritu de estupor, amén, es aquel, amén, que viene sutilmente para entorpecer, para cegar, para traer enfriamiento, para traer pasividad, amén, para traer sonolencia, para traer letargo, aturdimiento, pasividad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y vemos, amados hermanos, muchos creyentes, amén, con potenciales, pero muchos están bajo influencias, amén, de este espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Muchos están bajo esa influencia de este espíritu de estupor. Leen y no entienden, escuchan y no comprenden. Amén. Han perdido todo el deseo, todo el anhelo por las cosas del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús.
cuando están escuchando un mensaje se duerme, cuando están leyendo la Biblia se duerme, cuando van a orar se duerme. Alabado sea el nombre de Jesús. Llevan años dentro de las iglesias y no reaccionan. Amén. Están pasivos, están cómodos. Gloria al nombre de Jesús. Y llevan un letargo espiritual, amados hermanos, que no salen de allí. Y esas personas tienen ministerio, tienen potencial, pero no reaccionan. ¿Por qué? Porque algo están bajo alguna influencia que les tiene ahí quietitos. Gloria al nombre, y llevo años, pero de ahí no sale. Otros crecen, otros maduran, amén. Otros están teniendo experiencias en el Señor, pero ellos siguen en esta pasividad, en este letargo, amados hermanos. Que Dios nos ayude a despertarnos, gloria al nombre de Cristo, amén, y podamos levantarnos y pelear, amén, contra todas esas influencias malignas que quieren adormecer, porque el objetivo de estos espíritus es que nosotros no maduremos, es que nosotros no crezcamos, es que nosotros no podamos dar frutos para el Señor. El objetivo de estos frutos es para que nosotros podamos estar como la iglesia de la Odisea, amén, que no era tibia ni fría. No era caliente ni fría, sino que era tibia. Y el Señor dice que los tibios los va a vomitar, amados. Que Dios nos ayude, amén, a realmente ser calientes, amén, y no tibios, para que el Señor nos pueda vomitar, amados hermanos, delante de su presencia. Por eso debemos autoexaminarnos cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestro deseo, nuestro anhelo por la oración, cómo está nuestro deseo, nuestro anhelo por las escrituras, cómo está nuestro anhelo, nuestro deseo por congregarnos, por estar en la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Nos dormimos cuando escuchamos el mensaje del Señor. Amén. Nos da pereza de escudriñar las escrituras. Amén. Cuánto tiempo nosotros dedicamos a la oración, cuánto tiempo nos dedicamos al estudio de las escrituras. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué nos cuesta tanto arrancar? ¿Por qué nos cuesta tanto reaccionar? Amén, gloria al nombre de Jesús. Porque algo está pasando, algo está sucediendo. Y que Dios nos ayude a reaccionar y a pelear contra estos espíritus, porque Dios nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del maligno. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y si realmente nosotros podamos vivir una vida de consagración, de arrepentimiento continuo, una vida, amén, fluida, de comunión con el Señor, la Biblia dice que vendrá un tiempo de refrigerio. Amén, vendrá un tiempo, aleluya, de esa frescura espiritual que necesitamos para poder servir al Señor de una forma viva y eficaz para su gloria y para su honra. Gloria al nombre de Jesús. Queridos hermanos, amén. Esta es la reflexión de la palabra del Señor en esta noche. Amén. Vamos a orar en este momento. Amén. Para que el Señor, amén, nos ayude en esta hora. Amén, contra todas estas influencias malignas, amén, que quieren entorpecer, que quieren impedir nuestra relación con el Señor. Sea una relación viva y fluida. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, tu nombre es sobre todo nombre, y tu gobierno es sobre todas las cosas, Señor. Amado Señor, si en este momento, en esta hora, Señor, reconocemos nuestra condición de polvo, reconocemos nuestra condición, Señor, de siervos, reconocemos nuestra condición, Dios mío, que nada somos, nada podemos hacer o realizar sin ti, Dios mío. Y en este momento, Señor, venimos, Señor, aleluya, delante de tu presencia, para que tú nos laves con tu sangre. Perdoas, Dios mío, todos nuestros pecados. Perdoas, Señor, todo enfriamiento. Perdoas, Señor, todo letargo espiritual,
toda sonolencia, Dios mío. Perdoa, Señor, toda sordera, toda ceguera. Señor, aquello, Señor, que nos llevó, aleluya, a dudar de tu presencia, a dudar de tus manifestaciones. Aquello, Señor, que está impidiendo, Dios mío, muchas veces que podamos entender lo que escuchamos, lo que leemos, Señor. En el nombre de Jesús, límpianos en este momento y en esta hora. Aleluya. Y en el nombre de Jesús reprendemos a todo espíritu de estupor sobre nuestras vidas, casas y familias. Reprendemos y renunciamos a todo espíritu de sonolencia en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús echamos fuera de nuestras vidas, echamos fuera de nuestra casa, echamos fuera de nuestras iglesias todo espíritu de adormecimiento, de pasividad en Cristo Jesús, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor sea con todos vosotros. Shalom Adonai. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la
gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.